Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y darle la bienvenida a una emisión más de Agenda Pública 2020. Hoy miércoles, mitad de semana, y estamos iniciando el séptimo mes del presente año. El mejor mes, diría yo. Ya sé por qué. 1 de julio del año 2020. Les saluda con mucho gusto su amiga y servidora Laisa Reina. Durante los siguientes minutos, la siguiente hora, tenemos mucha información. Pondremos en la mesa los temas del acontecer de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está sucediendo en Reynosa? No nada más aquí en la ciudad, sino en todo el estado, con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno de Tamaulipas para dar frente al COVID-19. Algunos están a favor, otros están en contra. Aquí lo vamos a estar debatiendo el día de hoy, entre más información. Hoy es miércoles y como todos los miércoles ya está más que listo en el estudio el licenciado Óscar Aldrete, nuestro analista político. En unos minutos más vamos a estar platicando con él. Mientras tanto, yo te invito para que nos compartas esta transmisión para tener más interacción con todos nuestros seguidores, para que nos pongan en la mesa los temas interesantes y qué te gustaría que platicáramos. Laisa Reina Noticias y Alfonso Madera. Así nos encuentras en Facebook, es la plataforma en la que transmitimos en vivo. También lo hacemos a través de Twitter, de Periscope. Ahí nos encuentras como Laisa Reina Noticias. Y este programa lo encuentras completamente en vivo también a través de nuestro canal de YouTube, Laisa Reina Noticias. En estas plataformas digitales estamos en contacto contigo, nuestros seguidores, y pues nos gustaría que intercambiáramos opiniones, que tú también participaras vía mensaje, vía transmisión, y participar con nosotros sobre los temas que tenemos preparados para este día. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alfonso Madera Martínez, que comparte micrófonos y espacio de este programa. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes. Bien, me da gusto saludarte, Laisa. Buenas tardes a nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros en Agenda Pública 2020 desde el mero corazón de Reynosa, Tamaulipas, México. Con el cubrebocas, porque es necesario, porque los contagios, usted sabe que va a la alza y van 440 y tantos muertos en Tamaulipas. Para quienes no creen que esto existe, que es una realidad, ahí nomás le dejo las cifras: 442, 43 muertos en Tamaulipas y aumentando la cifra. Esto no es, amables amigos, ningún juego. Esto es una realidad. Esta hay que tomarla con mucha seriedad. Por eso las recomendaciones que está haciendo el gobierno de Tamaulipas, el gobierno federal y también la administración que titula la doctora Magister Ortiz Domínguez. Medidas quizás drásticas, pero es necesario porque no obedecemos, porque no acatamos, porque nos vale un soberano cacahuate las medidas sanitarias. Estamos regresando para atrás, como dicen los gabachos, estamos regresando al congelamiento, y esto en gran medida la culpa la tenemos nosotros, pero también veo, Laisa, que las medidas que utiliza el gobierno del estado están un tanto equivocadas, andan dando palos de ciego, no saben ni con cuántas gordas se llenan. El transporte público, tú sabes bien que hay restricciones. Exacto. ¿Qué pasa en los supermercados? También va a haber restricciones. Entonces, algo no me gusta, algo no me cuadra de las medidas que está tomando el gobierno del estado. Considero que pudieron haber sacado más cosas de provecho. ¿Consideras que están siendo contraproducentes, Madera? En cierta manera sí. En el caso del transporte público, por ejemplo, esta nueva modalidad, de las 5 de la mañana a 9, 5 a 9 de la mañana y de 3 a 9 de la noche. Hay un lapso ahí de 9 a 3 de la tarde en el cual no circula. Y en ese lapso hay mucha gente que va a trabajar. ¿Qué tienes que hacer cuando no tienes carro, cuando no tienes quien te mueva? Imagínate. Simplemente venirte en la mañana y hacerte loco, como dice la raza por acá, hacerte loco acá en el centro o en su centro de trabajo para poder llegar a tiempo a tu trabajo. Pero el día de hoy yo me vine en pecera, precisamente para saber cómo andamos en ese asunto. Hoy me subí a una pecera de balcones hacia el centro, que jamás nunca me había subido con tanta gente. Y es precisamente gracias a ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque prohíbes que transiten las peceras en un lapso, pero toda esa gente se viene en la mañana y satura las peceras. Sale contraproducente. ¿Qué pasa en los centros comerciales también? Mucha gente con el miedo y el temor de que los supermercados no van a abrir sábados ni domingos. ¿Qué pasa? Pues acudo al centro comercial. Desde ayer en las tardes. Y están llenos. Vienen los contagios en 14 o 15 días más.
Desde ayer en la tarde Sí. se vio en los centros comerciales de aquí de nuestra ciudad, en donde acudió la gente para realizar esas compras de pánico. ¿Por qué? Porque Exactamente. temen que este fin de semana, pues imagínate, ningún supermercado y ninguna tienda de conveniencia, la más cercana que tengas a tu casa, va a estar abierta. ¿Qué es lo que haces? Pues surtirte durante estos días para pasar este fin de semana. Y a pesar de que haya mucha gente, ¿sí? Entonces, de cierta forma, pues sí están siendo algunas medidas muy, pues de forma contradictoria para el objetivo Sí. real, que es lo que se busca. No quieres más contagios, sin embargo, estás provocando que se reúna, que se aglomere la gente, tanto en el transporte público como en los centros comerciales. Entonces, no sé qué es lo que esté pasando, no sé qué personal cercano al gobierno de Tamaulipas esté tomando decisiones, sea Secretaría de Salud, pero bueno, ellos no van a dar un paso si no está autorizado por el gobierno del estado. Entonces ahí falta algo. Digo, nosotros no somos tampoco ni los expertos ni nada, pero sí somos las personas que vivimos el problema a diario. Sí somos las personas que nos enfrentamos a esos problemas, que vivimos esa situación, vivimos la falta del transporte público. Me ha tocado ver a personas que están a las 11 de la mañana esperando el transporte. Les pregunto, ¿estás esperando transporte? Me dicen, sí. Digo, pero no hay, ¿no sabías? No sabía. Imagínate a las 11 de la mañana, ¿cuánto tiempo llevas esperando? No, más de 40 minutos. Exactamente. O sea, son medidas que definitivamente, lejos de ayudar o de combatir el problema del coronavirus, pues está siendo parte de que esto se extienda más. Yo entiendo la preocupación del gobierno por los contagios, y vaya, yo soy el principal preocupado y ocupado en que esto no se dé, por el bienestar de nosotros, de nuestras familias. Pero los centros comerciales, por ejemplo, mejor ábreles el horario, ¿sí? A ver, Smart, tú que soy 24 horas, perfecto, síguele así, no le pares, ¿sí? Si yo quiero ir a comprar mandado contigo, pues voy a las 6, caray, hay mucha gente, mejor, ¿sabes qué, vieja? Vamos a las 11 de la noche, ¿qué te parece? Y es donde no hay mucha gente. O vamos a la 1 de la mañana por nuestro mandadito, lo poquito mucho que vayamos a llevar. Entonces, pues sí, pero considero... ahí aplicas también otro problema. Si esas personas no tienen la manera de moverse, bueno, esa es otra. no van a andar a las 2 de la mañana. Hablando de los que tienen carro, Sí. es que es un gran sector también, Laisa. Es un gran sector que se pueden mover en altas horas de la noche con la inseguridad. Bueno, es otro, volvemos a otro factor, la inseguridad que se vive también, ¿sí? Entonces, yo considero que hay algo ahí que no me escuadra, que considero que el gobierno y los asesores deberían de haberse quemado un poquito más el coco y poder hacer estrategias con mucha más efectividad. Yo considero que falta algo allí, falta algo que tiene que hacer el gobierno. Mientras tanto, en el primer cuadro de Reynosa, la COEPRIS continúa haciendo sus operativos en el comercio. Sí. Cerrando tiendas primero no esenciales. Sí, hoy fuimos testigos de ello. Anduvo la Guardia Nacional respaldando a los elementos por el temor de la gente fuera a liberalizarse. Y efectivamente, había un ciudadano ahí que les dijo a la COEPRIS hasta de lo que se iban a morir. Es decir, vete a la periferia, vete, ya están los negocios totalmente abiertos. ¿Por qué quieres ahogar el primer cuadro de la ciudad? ¿Por qué vienes aquí? Que sea parejo este asunto, ¿todos coludos o todos rabones? Ahí en la pantalla podemos ver que también la COEPRIS, porque hay que decirlo, tuvo que venir elementos de la COEPRIS de nivel estado a ayudar a la COEPRIS local. Sí. Y desde ayer andan visitando el comercio del primer cuadro de Reynosa y las instituciones bancarias, Maderas. También son uno de los puntos que están visitando en el primer cuadro de Reynosa. ¿Para qué? Pues para decirles a las personas encargadas que no junten a la gente y que, bueno, de cierta forma pues estén cumpliendo con las medidas ahí, las medidas sanitarias en cada una de las instituciones bancarias y de los centros de trabajo, de los negocios. Totalmente de acuerdo, Laisa, pero no perdamos el escenario de que la gente pues ya les está encarando a los de la COEPRIS. Es decir, la gente está desesperada, la gente quiere trabajar, la gente quiere ver sus negocios abiertos, ¿sí? Para verse obligados a tener que pedir ayuda o cuidados o vigilancia por parte de la Guardia Nacional, que temen un enfrentamiento de la gente inconforme. Totalmente de acuerdo, y ahí andan los de la Guardia Nacional, pues su presencia impone, hay que decirlo. Definitivamente. ¿Sí? Están así con las carabinas, así nomás diciendo como que atrévete tantito y vas a ver cómo te va a ir. Pero esto ya de
muy poco los comerciantes, pues a regañadientes, quieras o no, renegando, ordenan de que bajen las cortinas. O sea, no queda de otra. Alguien dijo por ahí, oiga, pero ustedes acaban de pasar hace 3, 4 días y me dijeron que podía abrir, podía seguir trabajando, solamente con el tapete sanitizador ahí que tienen, con la pistolita, con el gel y con el cubrebocas. Hace 3, 4 días me lo dijeron, sí señor, pero es que entienda, los contagios van hacia arriba y estamos obligados nosotros a decirle a usted que contribuya también con nosotros para que los contagios bajen. Entonces, ahí está esa situación, Laisa. Precisamente hablando de este problema y de cumpliendo con las medidas sanitarias, hay que agradecer porque Agenda Pública 2020 se suma a estas medidas, a seguir los lineamientos que dan las autoridades de salud y el gobierno estatal y el gobierno municipal. Agradecemos a Conalep Reynosa por habernos donado la sanitización del estudio. Todo el estudio lo hemos sanitizado, estamos cumpliendo con estas medidas de salud, teniendo nuestra distancia, nuestra gel antibacterial, sanitizando a cada uno de los asistentes. El día de hoy se hizo la sanitización de todo el equipo de trabajo, de todo el estudio, de nosotros mismos, porque debemos de protegernos y debemos de cooperar, de hacer nuestra parte, de cumplir con lo que nos toca. Muchísimas gracias al Conalep Reynosa, gracias a su director, al licenciado Reinaldo Gómez Martínez, por apoyar, por donar la sanitización del estudio de grabación de Agenda Pública 2020. Me parece extraordinariamente eso. Debemos de cuidarnos, amables amigos, cuidarnos para no contagiarnos. Fíjate, traigo el cubrebocas y yo lo traía de una manera normal, es decir, así mucha gente se lo pone. ¿Sí? Y a veces traigo lentes y ahorita se me empañaban, porque hablaba y se me empañaban los lentes. Pero me dijeron que el cubrebocas es así, pero tú lo puedes hacerle, ¿cómo se nombra? ¿Doblar? ¿Ajustar? Así. Contradecir las de estas manecillas y ya no se te van a empañar los lentes. ¿Y sí? ¿Sí? ¿Lo comprobaste? O sea, no se me empaña. Y ahorita que lo traía normal, sí, porque aquí hay algo que donde tú respiras y aspiras, pues se te manchan aquí. Bueno, y ahorita no. Pues es que también tu cubrebocas le debes de No, estar independientemente aquí. de eso. Independientemente de eso, tienes que hacerle este doblez aquí. Mira. Sí, para que puedas, digo, es un tip para es que nuestros amigos. Yo no lo sabía. Se requiere también de saber utilizar el cubrebocas. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo trae nada más aquí en la boca y deja es la nariz afuera. Todo es toda esta parte debes de protegerte. Ahora, resulta algo, pudiera ser fastidioso, no sé cómo llamarlo, sofocante el uso del cubrebocas cuando estamos y más con estos calores infernales que estamos viviendo. La gente cuestiona mucho que si en el auto, si no se debe de usar, en fin, bueno, pero es que hay muchas cosas. Es que el virus no anda en el aire. El virus no anda en el aire. En lugares cerrados. Pero en los automóviles. No, puedes andar sin cubrebocas. cubrebocas. Entonces, los filtros sanitarios es una de las cosas que te piden. Pues no veo sentido. Es decir, aquí cumplir cubrebocas, no toda la familia completa en un automóvil. El hoy no circula sigue activo. Ojo con eso, porque me cuestionan mucho si hay cubrebocas, si hay hoy no circula, todavía sigue activo. Así que de las autoridades no nos burlamos. Así queramos hacer creer a la gente que veo, miren, me da mucha risa porque vas al supermercado y entran como desconocidos y salen juntos la gente. Digo, por favor, podrás engañar en ese momento a los de la tienda, pero a la enfermedad no la engañas. No, jamás. Definitivamente no. Podrás engañar a los del filtro sanitario, pero a la enfermedad no. Con la enfermedad no podemos jugar. Y el virus existe, señores, existe. Ahora sí, ya se preguntan, o muchos ya se han preguntado a través de las redes sociales, ¿ya conoces a alguien que tenga COVID-19? Yo creo que ya. Entonces, ¿no? Esa pregunta la hacían mucho al inicio. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso es necesario que los centros comerciales, en vez de restringir los horarios, amplíenlos más, para que la gente tenga la oportunidad de ir cuando ellos quieran, al menos los que se puedan mover. En las peceras, considero también que debe haber modificaciones por el bienestar de absolutamente todos, Laisa, en el tema del COVID-19. Oye, otros quienes también padecen, o que ya están llegándoles aquí al cuello, y padecer el problema del COVID-19, este problema de la crisis económica, que es aparte de la enfermedad,
es el zoológico de Reynosa. Mira. El día de hoy acudimos a platicar con los directores, con los dueños del zoológico, y ellos pues quieren llegar a la ciudadanía reinosense. Ellos confían de que la ciudadanía, pues que Reynosa se ha caracterizado por ser solidaria en nobles causas, y esperan que en esta ocasión no sea la excepción. ¿Por qué? Porque piden la colaboración de toda la gente para que les done en especie alimentos para los animalitos. El zoológico de Reynosa pide la cooperación de la ciudadanía a donar en especie la alimentación para más de 240 animales que viven en el lugar, como alimento para borrego, croquetas, maíz quebrado, cacahuates, algunas frutas, bueno, entre otros más. Para quienes deseen apoyar, quieren hacer llegar la donación, pueden hacerlo directamente ahí en las instalaciones del zoológico, aquí en Reynosa. Bien sabemos que está sobre la carretera ribereña, a un costado de la playita, la Bocatoma, porque muchos la conocen así. Ahí está el zoológico de Reynosa. Mayores informes, necesitas pedir informes, quieres acercarte a ayudar a los animalitos del zoológico de Reynosa, puedes llamar al 8993 080035. 8999-361750, te lo repito, 8993-080035 y 8999-361750. El zoológico de Reynosa requiere la colaboración de todos los ciudadanos porque ya les está siendo difícil mantener, alimentar a estos más de 240 animalitos. Parece extraordinario, hay que apoyar a los animalitos del zoológico de Reynosa, que hoy nos necesita, que ellos también son víctimas del COVID-19. Les está tocando. ¿Y por qué? Porque bueno, ya tienen 3 meses, señores, de que se dio el cierre, de que se invitó a cerrar a los centros recreativos, a estos lugares que concentraban un gran número de personas, pues lo cerraron y pues no tienen manera de generar ingresos. Ellos es privado, ¿no? Es privado. Zoológico es privado, cobra las entradas. Cobra la entrada, ¿sí? Es la forma en la que ellos se mantienen generando esos ingresos. Y hoy que la gente no va, pues están en crisis y piden el auxilio de la mismísima población. Ya vale la pena ayudar a estos animalitos que allí están, ¿sí? Para el deleite de las familias, y esperamos que pasando el coronavirus, por ahí los veamos, animalitos. Por lo pronto hay que engordarlos. Deja tú, estaban llegando ya que si de seguir esto, iban a tener que ya empezar a donar animales. ¿Pero a quiénes los van a donar? Hay asociaciones, no aquí en Reynosa, sino ya estás hablando a nivel ¿Pero nacional. qué necesidad hay si ya los tenemos aquí? Es un orgullo de nosotros. Exactamente. O sea, temen llegar a eso, pero a cómo va la situación, muy probablemente van a llegar a ese tipo de cosas, a donarlos. Estaba hablando que habían algunas asociaciones en México que recibían tipo de animales como los que están aquí, que son de otro continente. ¿Pero para qué? A ver, aquí es una propuesta para el ayuntamiento. Si tienen en mente hacer eso, oye, aquí el ayuntamiento los puede absorber, un zoológico municipal, por favor. Imagínate, ya lo tienes, se deshacen de esos animalitos, no, se van señores, a otra parte para que vuelvas a hacer algo así. No. De por sí no hay lugares. Hay que rescatar a estos animalitos, ayudar a esta asociación, que bueno, ya después hay que ir a pagar la entrada para seguir deleitándolos. Pero si van a tomar esas medidas, que el ayuntamiento haga una propuesta. Que apoye, exactamente. Como nombre pueden hacerlo. Que apoye. Aparte lo están pidiendo en especies, no están ni siquiera pidiendo en efectivo. No, hombre, hay que apoyarles con un... especies, alimentos. ¿Qué tienen ahí? Está el famoso cebrazno. Un burrito con cebras. Con cebras, sí, una cruza. Hay rinocerontes, hay llamas. Y aparte el papachama, vas y te paseas, ¿no? El pachamama. Pachamamba, algo así. Está pues el camión que te hace el safari, que te hace todo ese recorrido. Ahí estuvimos hoy por la mañana presentes. Había unos changuitos que tenían ahí, unos changuitos que parecían bebés. Yo les pregunté, ¿son changuitos bebés? Dice, no, ya tienen 3 años, pero unas cositas así. Me dijeron los nombres, no los recuerdo, pero pues son animalitos que no ves aquí en Reynosa. Hay que rescatar el zoológico de Reynosa, hay que rescatarlos. ¿Cuántos habrá? Unos 240 animalitos, sí, diferentes especies. De todas hoy no más. Especies. Entonces no puede desaparecer esto, por favor. Esa es una pandemia, y yo sé que afecta, yo sé que sí nos pega duro en el bolsillo, pero de alguna forma tiene que salir eso adelante, porque no los podemos perder. ¿Cuántos años de existencia de este zoológico de Reynosa? Pues no tiene mucho, ¿qué te gusta? Tendrá unos
8 años, 9 años. Desconozco el tiempo. Un aproximado, ¿verdad? No, pero ahí muy, está. Muy viejo. Ahí está en este zoológico y hay que brindarle las manos hoy que los necesitan ellos. Ahora le tocan a los animalitos del zoológico de Reynosa. Aprovechando ya que estaba por ahí, por ese rumbo, pues ya saben que el zoológico pues está a un costado de lo que es la playita. Me parece bien. Para muchos que la conocen como la Bocatoma. Me dio tristeza el ver la situación en la que se encuentra hoy en día. Si de por sí, Madera, yo te lo dije antes de entrar al aire, en la pequeña junta que tenemos de la información que vamos a manejar, te dije, si la Bocatoma, la playita, en temporada buena no le dan la atención, no le brindan los cuidados que requiere, ahorita que está sola, que no está permitido el acceso de la gente, está en unas condiciones pues de abandono total. La maleza muy alta, que esto también representa un poco de infección, y más ahorita por ser el dengue que anda también a todo lo que da, que no han descansado. No cree usted que el COVID mandó descansar a las otras enfermedades. Así, las condiciones de lo que es la playita en Reynosa. Aquí hay, ¿quién le corresponde, Madera, hacer la atención? ¿Servicios públicos primarios? Servicios públicos primarios. Álvaro Garza Salinas, mande unas cuadrillas para que limpie todo ese mugrero que hay, mira. Oiga, no porque no se esté funcionando la playita, no porque no esté dando el servicio, pues no pueden dejarla caer así, de esa forma. La playita es parte de las márgenes del río, ¿no? Así es. Entonces ahí está, por favor, Álvaro Garza Salinas, el llamado a la Bocatoma, que ya parece selva y no lo podemos olvidar, ¿sí? Ahí hay recursos municipales, ahí están los impuestos del pueblo, entonces hay que darle una manita de gato, se merece limpiar toda esa maleza. Álvaro Garza Salinas, de Servicios Públicos Primarios en Reynosa, Tamaulipas. Me llamó la atención que a la entrada está una patrulla de policía, ahí en la entrada no permite el acceso, pero bueno, como nosotros íbamos al zoológico, se nos tomó los datos y preguntaron que pues a dónde íbamos, y ya les dijimos que pues era una rueda de prensa al zoológico, pero sí está una patrulla de policía en la entrada, en el acceso principal a la playita, pero bueno, ya estando adentro nosotros nos percatamos de esta situación tan... Pues dale unos machetes a los policías y que se pongan a chapolear pues esa maleza. Sin salirse del carro de la patrulla, el aire acondicionado. En el aire acondicionado. Bendito Dios, no te acabes, presupuesto de Reynosa. Dale unas asadones y machetes a los policías para que chapole todo eso y quede como nuevo el asunto. Ahí está, bueno, ahí están las imágenes de la playita, hoy por la mañana así, hoy en día así están. Madera, Agenda Pública 2020 es gracias a... nuestros patrocinadores, gracias a Marcos Heredia, perito valador, con más de 30 años de experiencia, y también gracias a Inhumaciones Español, en Reynosa, una empresa 100% mexicana, que tiene servicios funerarios desde 8,000 pesos. Gracias a Marcos Heredia, perito valador, e Inhumaciones Español en Reynosa, Tamaulipas, México. Que ahí están presentes en toda nuestra programación de Agenda Pública 2020. Nos vamos rápidamente al pronóstico del tiempo. Yo le pregunto a usted cómo van a estar las temperaturas para el día de hoy. ¿Hay lluvia? Las madres de familia seguramente esperando para empezar a lavar, empezar a planchar y hacer los quehaceres correspondientes en el mismísimo hogar. Y nos vamos rápidamente con el pronóstico del tiempo, licenciada Laisa Reina. Temperatura actual a estas horas de la tarde, 37 grados centígrados. Continúa el calor, continúan altas estas temperaturas, así que debemos de extremar precauciones. Si vas a salir, aparte de que pues la invitación es para que no lo hagas. Si no hay necesidad, no salgas de tu casa, pero en dado caso de que tengas que salir por alguna urgencia, cuídate también, aparte del COVID-19, cuídate de las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque continúa el calor en la región. Mañana jueves, temperaturas máximas de 37 grados, las mínimas de 24 grados centígrados. Para el viernes, inicio del fin de semana, temperaturas máximas de 37 grados, las mínimas de 24 grados centígrados. Se descarta por completo la probabilidad de lluvia. Cielo soleado a medio nublado. Para el sábado se despeja completamente el cielo, 38 en la temperatura máxima y la mínima de 25 grados. Para el domingo, temperaturas muy similares y calurosas, 38 en la temperatura máxima, en las mínimas de 26 grados centígrados. Se descarta por completo probabilidades de lluvia. El lunes, inicio de la próxima semana, continúa el calor en la región, 38 en la temperatura máxima, en las mínimas de 26 grados centígrados. La salida del sol la tuvimos hoy en la mañana a las 7:40 y la puesta la estaremos observando en un ratito más a las 8 de la noche con 30
minutos. Ahí quedaron condiciones climatológicas, extremar precauciones, cuídate mucho, no te expongas demasiado tiempo en los rayos solares, usa bloqueador, usa colores claros en tu vestimenta, hidrátate muy bien y ten mucho cuidado con las personas adultas mayores y los menores de edad. Ahí quedaron las condiciones, a extremar muchísima precaución. Me llama poderosamente la atención en los temas. Fíjate que hay en Balcones de Alcalá, en un sector de ese fraccionamiento, hay unas llantas que están ahí acumuladas, que no están en el depósito que tiene precisamente, no sé si sea el gobierno del estado o sea el municipal. Es un área muy grande donde hay un promedio, ¿qué le diré? Unas 5,000 llantas o 10,000 llantas. Están ellas separadas, están ellas acordonadas en un área municipal, pero ahí están porque hay un campamento cerca, cuidadas en cierta manera, pero no me refiero a eso. Ese campamento que le menciono está cerca de Guajardo, pero al que yo me voy a enfocar, y vamos a ver las imágenes precisamente ahí las podemos ahí ver en la pantalla, es un lugar cerca de la primer calichera, entrando por la avenida central de Balcones de Alcalá. Es decir, ahí está a un número considerable de llantas que, como puede ver usted, esas llantas ya fueron quemadas, fueron incendiadas algunas de ellas. Alguien pudo rescatarlas, me imagino que llamaron a bomberos para poder apagar el fuego, pero ahí están. Yo no sé por qué no va el ayuntamiento, no va a servicios públicos primarios o ecología, a esas llantas, llevarlas al confinamiento, llevarlas al lugar que le menciono, donde hay un campamento cerca y puede servir de resguardo. Allí están esas llantas que ya le prendieron fuego, lamentablemente. ¿Por qué? Porque están al garete ahí nada más. Es decir, allí están a la buena de Dios. Y todavía, ¿qué serán? Como unas 100 llantas aproximadamente. Están en un sector de Balcones de Alcalá. Favor de ir por ellas, servicios públicos primarios, la exhortación para que te des un tiempo, mandes unas cuadrillas y vayas por ellas a depositarlas al lugar donde deben de estar, porque si no va a ser una quemazón y bueno, más contaminación a nuestra ciudad. Damas y caballeros, vamos a continuar, vamos a mostrar rápidamente con más información. Me llegaron algunas fotografías de Silvestre Rodríguez Marín, director de Participación Ciudadana. Nuevamente, este hombre pues va a repartir gel antibacterial. No quita el dedo del renglón. Silvestre Rodríguez Marín, ahí está, director de Participación Ciudadana de Protección Civil en Reynosa, Tamaulipas, entregando a los ciudadanos gel antibacterial. Estos botellitas que te pueden costar, ¿qué? La hice unos 30 pesos. 10 pesos, ¿no? No, hombre, hasta crees, ahorita te capitalizan todo, ahorita en la pandemia hacen su negocio. ¿Sí? Creímos que ya esa época de que estaban aumentando los costos había pasado. No, hombre, pero ¿cuál? no, pues debido a que como seguimos dentro de exactamente. Pico, entonces ahí está entregando gel antibacterial. Se están ahorrando sus 30 pesitos. En Plaza Real. Sí. Pues ahí está Silvestre, este hombre que está entregando pues estos productos que son de primera necesidad ahorita. Un gel antibacterial pues le va a servir, querámoslo o no, para usted y para su familia. Que va en el transporte público, lávese las manos con el gel. Que va en el automóvil, lávese las manos. Que sale del centro comercial, lávese las manos, nada le cuesta. Y el gel antibacterial es un botecito, ¿sí? Que te vale como 30, 40 o hasta 50 pesos. Silvestre lo está entregando. Y es de bolsillo, gratis. Claro. Que ese nos sirve mucho para donde estamos. Claro, por supuesto. Fíjate que hace un par de días platiqué con Silvestre Rodríguez ahí en la plaza principal, donde él acudía al Palacio Municipal a pedir el apoyo, se les autorizara que a los elementos de protección civil se les hiciera las pruebas. Me parece. ¿Por qué? Porque bien. habían dado 4 elementos positivos al coronavirus. Y él estaba buscando que se les atendiera, se les hiciera las pruebas a cada uno de ellos para descartar más contagios dentro de la corporación. Y eso me llama poderosamente la atención. Es decir, esa propuesta es viable y la deben hacer no solamente en protección civil, lo deben hacer en maquiladoras, lo deben hacer en centros comerciales. Una plática similar, Laisa, la tenían hoy algunos trabajadores de una papelería, Don Bosco, aquí en el centro de la ciudad.
que una persona, compañeros de ellos, tuvo ahí algunos síntomas. Entonces la inquietud de los trabajadores, oye, es que tenemos que hacernos pruebas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Ellos preocupados por la salud de ellos y también de sus compañeros. Pero es muy sano que las empresas hagan pruebas a sus trabajadores para que estén totalmente conscientes. Porque hay que decirlo abiertamente, Laisa, en Reynosa hay también dengue, que los síntomas son muy parecidos al coronavirus. Entonces, puedes tener síntoma de dengue, lo confundes con coronavirus. Así es. Y pegas el grito en el cielo. ¿Sí? Hay que tener también mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Por eso, las pruebas no están de más en los centros de trabajo. No debemos de descartarlas. Todas. Vale más de estar seguros Ujú. de que no existen más contagios dentro de un trabajo. Me llama poderosamente la atención otro de los temas que actualmente está en la agenda del gobierno federal. Los productores todavía no tienen alguna respuesta satisfactoria a sus demandas. Hay bloqueos, vienen los bloqueos. Esto no es definitivo, esto continúa. Y por lo que vemos, va para largo. Como dijo don Teofilito, esto no tiene fin todavía. Ahí están los productores quejándose amargamente de que no tienen precio justo a lo que producen, que es a la tonelada precisamente de sorgo. Por eso voy a lo siguiente, a los gobiernos, a los 3 niveles de gobiernos, no más declaraciones de los gobiernos echando culpa a los gobiernos anteriores. No más declaraciones de los gobiernos, el querer esconder el problema de violencia que vive el país. Son casos aislados, nos dicen. No más declaraciones de confrontación del gobierno con los demás poderes. No más confrontación política. No más declaraciones del gobierno que no abonen a la unidad nacional. No más es culpa de la mafia del poder, ni tampoco de los conservadores. No más declaraciones del gobierno de encono, divisionismo y confrontación entre los mexicanos. No más declaraciones de los gobiernos evadiendo su responsabilidad. A mí no me corresponde, eso es asunto federal. No declaraciones irresponsables de la clase política tratando o sacando beneficio partidista con el dolor de las familias enlutadas. Señores políticos, no se lucra. No más lamentaciones de los gobiernos ante los hechos de violencia ocurridos en el país. Mejor unifiquen esfuerzos para que estos hechos violentos no ocurran y no mueran personas inocentes. No más declaraciones de los gobiernos con el discurso trillado que lejos de darnos esperanza nos indigna. Esas frases ya muy comunes de ellos, esos hechos no quedarán impunes. El gobierno piensa que ya con esas declaraciones se nos olvida el agravio. No más declaraciones de los gobiernos. Eso pasó porque los confundieron, dicen, y de una manera muy simplona. No más declaraciones de los gobiernos mandando condolencias hasta las familias que pierden la vida en fuego cruzado. Con mandar condolencias no reparas el daño. No más declaraciones de los gobiernos. Maldita frase, son daños colaterales. No más declaraciones de los gobiernos con la misma cantaleta. Declaraciones que lastiman. El gobierno reprueba esos hechos. Daremos con los culpables, nos dicen. No más simulaciones, señores gobierno. El pueblo quiere resultados, no palabras. Parte, licenciada, que resumen en la inconformidad de un sector importante de la mismísima población. Es decir, no más simulaciones en ese sentido. Y eso nos da pauta para hablar sobre un poco de los 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hoy precisamente, 1 de julio. Sí, hay que decirlo de esa forma. Este día es histórico en la historia de nuestro país, la esperanza de México. La esperanza de México, yo no sé si a esas alturas del partido sigue siendo la esperanza de México. Para un sector me queda muy claro que sí. Para un sector que, como siempre, todos los gobiernos tienen un voto duro. Pero este es México muy complejo. Entonces Andrés Manuel López Obrador llega prácticamente a sus 2 años de gobierno de 6.
viene algunos temas importantes que vamos a tratar con el licenciado Óscar Aldrete. Vienen, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador con la cancelación de proyectos, con el tema migratorio, con la Guardia Nacional, con la violencia, el avión presidencial, Ovidio Guzmán, el coronavirus, hasta eso. Sí, reactivación económica, la pérdida de empleos, renuncias en su gabinete, desencuentro con empresarios, desencuentro con gobernadores, las marchas en su contra, combate a la corrupción, oposición al proyecto, a los proyectos que él tiene, Dos Bocas, por ejemplo, y el Tren Maya, diferencias hasta con el INE, golpe al huachicoleo de las cosas buenas que se le aplauden a López Obrador, adiós a gastos médicos mayores de los diputados y senadores, cosas buenas también que se le aplauden, venta de bienes a favor del pueblo, con que se le regrese al pueblo lo robado, eso me parece extraordinario, apoyo a adultos mayores y becas a estudiantes, de lo que se le puede aplaudir al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como dices tú, esto nos da pauta a entrar de lleno a la conversación, a los temas de la agenda, con el licenciado Óscar Aldrete, analista político, y bueno, que te habla tú a tú con las leyes y con la Constitución mexicana. Óscar, me da mucho saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, y no me quito el cubrebocas por razones de higiene. Sí, claro. Para la opinión pública. Pues bueno, esa larga retórica que hace nuestro amigo Alfonso, son temas indudables que hay que abordar con suma tingencia y mucho equilibrio para la opinión pública, porque al final lo que interesa a los mexicanos son resultados. Y si bien esa epopeya histórica del 1 de julio del 2018 marcó un hito en la historia, sí, de nuestro país, ahora hace falta la evaluación, la evaluación de los mexicanos en torno a las políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno de la República. La agenda fundamental radica en las tres vertientes que acaba de decir Alfonso. Una, la inseguridad que sigue galopante en todo el país. Hay un problema, una crisis profunda en el sentido de que la estrategia primigenia del gobierno de la República a través de la Guardia Nacional ha sido francamente, digamos que hasta ingenua, porque la retórica del presidente, junto con su instrumento que los puso como panacea para atacar la violencia, que es la Guardia Nacional, simple y llanamente ha sido de una política de diálogo, de tolerancias, de culturas, de costumbres. El presidente ha dicho no a la violencia. Yo invito a los criminales a que se porten bien y que su mamá los regañe y que les diga, oigan, por favor no hagan eso, porque entonces estaremos inaugurando escenarios complejos. Y bajo esa retórica un tanto cuanto papal, porque vaya, viene de alguien que es sumamente religioso, pero ante los embates de una delincuencia tan recurrentemente agresiva y asesina, esos recursos francamente son intransitables. Entonces esto quiere decir que en la agenda del año y medio de gobierno efectivo se cumplen 2 años de la hazaña, la epopeya electoral histórica. ¿Por qué le entró después? Pero un año y medio asumió el 1 de diciembre del 2018 Así es. Los poderes de manera formal. En un año y medio la inseguridad sigue siendo una agenda pendiente, sigue siendo un gran problema de inestabilidad social, un gran problema de conflicto que evidentemente ha trastocado la inseguridad, la economía y evidentemente a las familias como alma rectora de los sistemas políticos en el mundo. Los jóvenes son capturados por la delincuencia organizada para reclutarlos y formar parte de los cárteles. A mí me parece que es una agenda pendiente, grave para la nación. El tema de corrupción, el tema de impunidad, son dos elementos que fueron usados de una manera excepcional. Y reitero, como la vez pasada que estuvimos por aquí, que yo no he conocido a alguien tan inteligente para hacer campaña electoral. Él nació para hacer campaña. Él
tiene un discurso que penetra, que empata bien con el colectivo, y usó un elemento que muy rentable electoralmente hablando. Voy a lucrar por los pobres. Primero, los pobres. Separar el poder político del poder económico. Una serie de recursos retóricos muy vendibles ante una sociedad que demandaba ya acabar con el imperio de corrupción y de impunidad. Y este elemento tiene su parte importante ganando la elección, pero después de ella se suscita la demanda social que se materialice, que más allá del recurso retórico campañil pase al terreno de los hechos. Y ahora, en la evaluación natural del desempeño de su ejercicio como jefe del Estado mexicano, me parece que el gran segmento de la población que votó por él, los 30 millones, me incluyo en ellos, yo voté por Andrés Manuel, convencido de que el país requería de una transformación política, que el país estaba ante una posibilidad de cambio sistémico, por la ausencia de valores, de honestidad de sus antecesores. Estuvimos sumidos en la corrupción y estamos sumidos en la corrupción y en la impunidad. Dos fenómenos castrantes que impiden el desarrollo integral de un sistema democrático que ha sido tomado por asalto por camarillas facciosas. Entonces, déjame ver si logro entender, Oscar. Pudiéramos decir que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se debió al hartazgo de la gente, no tanto, sí, no digo que la gente no era simpatizante de o estaba con él, no digo eso, sino que pues fue como que el tiro al PRI en su momento, el tiro directo al PAN, Acciones de no sé. O sea, fue... Sí, fue derivado del hartazgo, el hartazgo lo dices muy bien. El fenómeno de corrupción llegó a niveles intolerables. En este país hemos sido objeto de la rapiña de camarillas que han tomado por asalto a lo que ellos denominan partidocracia. Por eso ahora podemos nosotros entender sobre el por qué se está dando ahora esas manifestaciones en contra del presidente, por qué ahora logramos entender que la gente pues ya no esté de acuerdo con el presidente en muchas de sus decisiones, porque en realidad no eran sus seguidores, No. Quiero entenderlo así, que en realidad no eran sus seguidores al 100%, sino que pues fue la forma de actuar en contra de los otros. El grave error que han cometido muchos personeros de oportunidad, por no decirles oportunistas, es subirse al fenómeno obradorista. Andrés no ganó por Morena, Andrés no ganó proyectado por una fuerza política integral. Al contrario, Andrés arrastró a una fuerza emergente compuesta por una diversidad de personeros multicolores y heterogéneos. Muchos emanados del viejo régimen, en donde Andrés Manuel, de hecho la potestad de su gran discurso fue atacar los vicios del viejo régimen, afuera los conservadores y neoliberales. Este asunto de Andrés Manuel fue un asunto inédito en la contextura del sistema político mexicano. Sí. Ahora, la oportunidad de muchos que se subieron a la carreta del éxito, evidentemente llega el momento de cobrar factura. Todo en un sistema de gobierno tiene un inicio, tiene un final. Hoy día, ante la carencia de resultados, ante la idea equívoca de que solamente por postularte por Morena vas a ganar la elección, y luego, en aquel momento pasó algo muy similar, no sé si se recuerdan, en el año 2000, en el fenómeno del cambio de partido, que el PAN expulsó al PRI, después de 70 años entró la alternancia política electoral, y entonces todos querían ser panistas y querían afiliarse al PAN. Y la inconsistencia propia de un sistema disfuncional, electoralmente hablando,
En el 2003 el PRI barre al PAN en la elección intermedia federal. O sea, de hecho, Fox no llegó con mayorías, como en el caso de Andrés Manuel. Había gobiernos divididos. Desde 1997, que el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, hasta el 2018, fueron 21 años de gobiernos divididos. En ese momento Fox decía, la gente le apostó a Fox en un voto significativamente de cambio, por el hartazgo del método de corrupción como se operaba el poder público en México. Hay mucha analogía en el contexto real hoy día. Hoy día la gente salió el 1 de julio, como bien lo dijiste, Laisha, como bien lo dijiste, Alfonso, en un voto de castigo contra los grupúsculos del poder que se habían enquistado en el ejercicio del mismo. Y cobraron agravios, votaron contra la corrupción, contra la impunidad, contra el mal gobierno, contra la partidocracia. El elemento jurídico que exige las normas electorales, que tienes que ser postulado por un partido político, por eso Andrés creó de manera emergente un partido, una organización política denominada Morena. ¿Qué sigue con esto? Hoy, en las encuestas más creíbles, no debemos creer en las encuestas porque si hay algo, aparte de los partidos que está desacreditado, pues son las casas encuestadoras. Pero una del país, que está fuera de la República Mexicana, es española, y los mecanismos que utiliza para llevar sondeos de opinión son más o menos válidos. Determina lo siguiente. Andrés tiene un nivel de aceptación ciudadana bastante rescatable todavía, a pesar del desgaste natural del ejercicio de gobierno. Anda en 48, 50, 52. Pero Morena trae el 38, pero al revés, de descrédito. En contra. Cuando tú juntas la expresión política y el político más popular, ese término dentro de la ciencia política, de la investigación en el campo de la ciencia política, oye, si no estamos eligiendo a un tipo de la farándula, aunque ya elegimos uno en 2002, Enrique Quique Peña, pero no es popularidad, se requiere de un hombre, de un estadista, con una visión de integración de país, que abra parteaguas, de que genere credibilidad, de que genere políticas públicas proactivas y unitarias. En este caso, Andrés Manuel ve a Morena como alguien, como una institución que no nada más significa un contrapeso, sino una auténtica lápida en la espalda, que le impide consolidarse como el líder que él considera que es. Pero trae dentro de Morena una diversidad de especímenes, de oportunidad, que están convirtiendo a Morena en un auténtico burdel. El burdel que corresponde al estatus que tiene la gente de opinión sobre el régimen de partidos en México. O sea, es decir, paradójicamente, y este es un dato para la opinión pública, los partidos integran, según la norma en el artículo 41 constitucional, son la plataforma de acceso al poder y los que ordenan el ejercicio del mismo. Nada más lejos de la realidad. Primero, no ordenan a nadie. Después, plataformas de acceso ¿para quiénes? Para los hermanos, para los cuates, para los amigos y los compadres. Porque los partidos son secuestrados por auténticas gavillas facciosas y disparan. Por ejemplo, checa las regidurías plurinominales, checa los espacios en los congresos estatales, las plurinominales. En los Estados Unidos tienen un diseño muy parecido al nuestro en materia electoral, nada más que allá. Las diputaciones locales y las federales, e incluso la Asamblea de la República. Okay. En Estados Unidos tienen las primarias. ¿Qué es esto, la primaria? Para la opinión pública, las elecciones primarias son que al interior de los partidos promuevan y que la gente vote quienes encabezan las listas plurinominales, para darle la certeza a los ciudadanos que están votando por la mejor opción y no por la imposición del líder partidista, porque aparecen las hermanas, las esposas, los hijos y demás encabezando espacios de elección popular. De tal manera que eso nos dice lo que se tiene que combatir para efecto de poder darle sustancia al sistema político electoral mexicano, con la idea central de que esto se tiene que sustanciar. Esos métodos impositivos
no transitables hoy día, porque el sistema de partidos, pues está ahí, Laisa, está ahí, Alfonso. Pero el sistema de partidos requiere de una depuración desde adentro, un escultamiento democrático para abrirlos a la población. Así como existen hoy los parlamentos abiertos, que entre comillas se discute las grandes discusiones políticas nacionales, sí, en parlamentos abiertos. Eso quiere decir que tú, Laisa, te invitan a una discusión parlamentaria y tú participas y sabes que yo quiero que haya un mecanismo electivo de tal forma y lo presentas a la discusión del sistema parlamentario, pero ellos al final dicen, sí, Laisa, cómo no, esa propuesta es muy buena de tu parte, brillante, Laisa, y al final ponen lo que ellos quieren. Es el parlamento abierto. Los partidos políticos requieren, Alfonso, Laisa, sí, de democratizarlos al interior, para evitar, reitero, que haya tómbolas, un espantosísimo método que me recordó la etapa primitiva de los ensayos de la democracia griega para elegir la representación política, la democracia representativa. Es bien importante para la opinión pública que hoy, que el país transita en un grave problema de gobernabilidad, un problema de inseguridad, un problema económico, pues además podemos cotejar la paridad peso-dólar 23.50 por $1. Sí. Y la expectativa de crecimiento, según los que saben del tema económico, es crecimiento cero anual. O sea, el Producto Interno Bruto es crecimiento cero. Todo esto y luego aunado el problema del coronavirus. Ahora, en este tema, hago una pausa, Óscar Aldrete. Ahorita que mencionas esto del crecimiento, yo nunca entendí, y ojalá que contigo lo entienda, eso que dice el presidente, que lo he escuchado en varios morenistas, algunos legisladores, que dice, no tenemos crecimiento, pero tenemos desarrollo. O sea, yo siempre lo he querido entender. ¿Cómo lo entiendo? En cristiano, ¿qué es esto? ¿Esto no es bueno para el país o esto es bueno para el país? ¿Cómo está el asunto? Explíquemelo, por favor. Es una retórica fuera totalmente de la realidad. No puedes tener bienestar cuando tienes un problema económico. Es decir, las reservas con las que cuenta el Estado mexicano tienen muchas limitantes. No puedes decir, en México tenemos tenemos bienestar, aunque tenemos una crisis política económica. Sí, es intransitable. Sí. O sea, los programas sociales o asistenciales, 68 y más, y problemas de los jóvenes sembrando el futuro y demás, tienen limitantes. Recordemos, para la opinión pública, el gobierno maneja dinero público. Sí. Cuando hay una crisis en el manejo de los recursos públicos, evidentemente tiene un impacto severo ante una sociedad que demanda buen gobierno. No puedes decir, mira, es que se ha instituido un método, varios métodos de hacer política bajo el principio de los datos históricos. Crecimos el 20, crecimos el 35, y la gente dice, crecimos el 35, disminuimos la inseguridad en 1%, y disminuimos el 12%. Oye, y luego en la realidad dices, caray, eso es una retórica vana. Lo que demanda hoy día un México activo, un México que demanda buen gobierno, es que se acabe la retórica, la demagogia, el populismo, así sea de derecha, sea de izquierda, no importa. Lo que se requiere hoy día en México es resultados reales. Los problemas se están galopando. Y van creciendo cada vez más. Déjame hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa, Óscar, pero también es tiempo de darle oportunidad a todos nuestros seguidores que también están participando en nuestra mesa de debate. Dice Juan López Gutiérrez, saludos cordiales, Laisa y Alfonso Madera, sus órdenes, bendiciones de su amigo licenciado Juan López Gutiérrez. Pedro Villanueva, saludos, Laisa y Poncho, dice Pedro Villanueva, pero ¿cuáles manifestaciones? Ahora los que se manifiestan son gente que se dedicaba a hacer negocios turbios y ahora como no tienen el apoyo del gobierno federal, pues les están pegando donde se deben. Por esas cosas, pero esas casas encuestadoras hacen lo que el que lo contrata, si el que contrata quiere ver que tiene popularidad, nada más pone
que es el elegido. Esas encuestas no son creíbles. Ahora, pero aquí yo quiero hacer énfasis en eso también, licenciado Oscar Aldrete. Es decir, la caída de López Obrador no es por lo que pasa en Morena, porque en la sociedad tenemos claro de que una cosa es Morena y una cosa es el presidente de la República. Quizás la caída de la popularidad del presidente de la República es precisamente por las malas decisiones que se ha tomado en las acciones de gobierno, no tanto por lo que pasa en Morena. Desde luego, mira. Es mi percepción. No, tienes razón. El punto en México, Sí. como se ha instalado el ejercicio del poder en México, tiene un desgaste enorme en un breve tiempo. Es decir, el ejercicio de gobierno desgasta y desgasta bastante. Andrés Manuel está ejerciendo el poder con el mismo formato presidencial. O sea, vivimos un régimen presidencialista con facultades omnímodas que rebasan el término de la división de poderes, es decir, un presidente con ultra facultades constitucionales que le pasan por encima a sus pares, el poder legislativo y el mal llamado poder judicial. Ese ni poder es, porque no es votado de manera constitucional, es electo presidente, propuesto, electos por el Senado de la República. ¿Qué sucede cuando tienes un formato igual? No esperes resultados buenos solamente por ingenuidad, decía Hans Kelsen. Puedes decir que tendrás eficiencia en el gobierno cuando tienes partidos políticos prostituidos, cuando tienes el mismo formato en el que opera la forma de gobierno. Andrés Manuel opera exactamente con el mismo formato que operó el PRI 70 años atrás, todo el siglo XX, con el que operó Acción Nacional. Es indudable, Laisa, Alfonso, que bajo esos principios resulta hasta ingenuo creer que va a haber un margen evolutivo. Y no nada más es ese punto. El punto nodal estriba en que ese vicio originario que ha trastocado la vida institucional del país se está reeditando. Porque hoy vienen 4 partidos políticos más antes de que termine el mes de agosto y que arranque en septiembre el proceso constitucional. El INE, el Consejo General, va a evaluar a casi 4 o 5 partidos políticos más que vendrán a engrosar la lista o el tablero partidista en México. ¿Y más lana? No, van a hacer divisiones, hasta eso, le van a otorgar menos recursos a los otros partidos que tienen registro nacional. El problema es el formato. Si tú sabes, si tú eres un gobierno reformista, llegas con legitimidad. Mira, a ver, un ensayo rapidito. Andrés Manuel llegó con una enorme legitimidad. Totalmente de acuerdo. Fue un cambio drástico en el timón del ejercicio del poder. Llegó con mayorías ordinarias en ambas cámaras del Congreso General. Es decir, todos los poderes alineados para poder lograr un cambio sustancial en la forma de gobierno. Es decir, eliminar el famoso fuero constitucional. El fuero simplemente es un rasgo de impunidad que han marcado la historia de este país. El fuero ha sido utilizado por las pandillas que delinquen, ejerciendo cargos ejecutivos y luego se refugian en el legislativo, auspiciados y cobijados por sus compañeros supuestos contrarios de otras expresiones políticas. Cambiar, por ejemplo, ahorita tenemos 2 elementos elevados a rango constitucional y a democracia directa, como el referéndum vinculatorio, es la revocación del mandato y es consulta popular vinculante. Hay que revisar la letra chiquita a ver quiénes convocan revocación del mandato. Nosotros debe ser un instrumento que oxigene el régimen político centralista mexicano y no simplemente con la letra, la retórica en la ley y en la práctica es otra. Requerimos, por ejemplo, para combatir los altos índices de corrupción que siguen teniendo una vigencia bastante significativa hoy día, aún con la cuarta transformación, de revocar el mandato a un gobernante corrupto, que logremos checar que en las arcas públicas este personaje o mujer o hombre hizo mal uso del patrimonio público. Es cuando la población va a convocar bajo principios establecidos en la ley secundaria que reglamente la reforma esta constitucional para posibilitar que en un ejercicio inédito revoquemos el mandato a un presidente municipal, un gobernador, al mismo presidente de la República, o un diputado local o federal, o el senador,
para que demos muestra de Ajá. que como en otras democracias de América Latina constitucionales, que allá sí hay una fiscalía con dientes, no como aquí, que simula germanero atacar. No es competencia mía, es competencia de los estados. Simplemente son recursos evasores para seguir privilegiando la impunidad. No puedes, como Estado mexicano, Ajá. como lo hace Andrés Manuel hoy día, retroceder. Si tienes todos los poderes alineados, Sí. si tienes todo el instrumento de legitimidad social, Para legitimidad constitucional, ¿por qué no llegas? ¿Y por qué no haces un cambio de timón? Una reforma de gran calado, Alfonso, Sí. Laisa, ¿Se puede? que claro que se puede. Tiene todo. La reforma constitucional está haciendo, logra mayorías calificadas con los partidos satélites, con el verde, Exacto. que el verde salía hasta con el diablo para lograr objetivos. Tiene todo el andamiaje institucional para poder hacer posible ese cambio de régimen. No lo está haciendo, miren. ¿Cómo lo han hecho los demás partidos? Peña Nieto lo hizo con el Pacto por México, logró juntar a todas las fuerzas políticas. Fíjate, Peña Nieto lo pudo hacer. Alfonso, qué bueno que toques ese tema. Falta voluntad y un chorro de lana, me imagino, ¿no? Aquí lo que hizo Peña con ese pacto por México fue una aberración, pero la vendió Sí. como un estadista que logró Exactamente. conciliar con las fuerzas opositoras y lograron algo trascendente, el pacto por México. Y lo paseó por todo el mundo. Que su vigencia terminó en año y medio. ¿Te fijaste Sí. que en año y medio Peña no tenía nada que ofrecer? Exactamente. Reconoció que en seguridad pública quedó de ver el pueblo. Sin duda. Ahora Andrés está en mucho mejores condiciones que Enrique Sí. Peña. Andrés tiene la posibilidad y la condición política y social Sí. para poder llevar a cabo una reforma de gran calado, reitero, que pueda posibilitar, por ejemplo, el tránsito de la sociedad civil en el ejercicio del gobierno. Es decir, que la sociedad mexicana se asuma como órgano rector, que hacer posible lo que está en la ley, que dice que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar la forma de gobierno, Ajá. que la soberanía se instituye para beneficio de la sociedad. Todos esos recursos retóricos previstos en norma, no cumplibles en los hechos, no ha habido algo que aliente la posibilidad. Sabes que sí estamos cumpliendo lo que establece norma. Andrés tiene toda la posibilidad, no lo ha hecho. Tiene todo. Hoy siguen libres los grandes delincuentes de cuello blanco, que han lastimado de manera enorme a generaciones de mexicanos, como Carlos Romero de Cham, Germán Larrea, el mismo Enrique Peña, Videgaray, Sí. todos esos Diego Fernández de Ceballos, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, todos han sido copartícipes del dispendio discrecional del dinero público. Todos han vivido en la cúpula del poder repartiéndose el botín. ¿Por qué no hay una gran cruzada? Andrés Manuel, y reitero, para la opinión pública, yo voté por Andrés. Las 3 veces que Andrés ha sido candidato presidencial, yo he dado su voto, porque estaba convencido que era lo menos peor del radio de opciones que presentaron los partidos políticos. A ver, otra vez, no era el mejor para mí, era lo menos peor que presentaron como radio de opciones los partidos políticos para elegir presidente de la República. 2006, 2012, 2018. Y en esa Tercera tarea, fue la vencida. a la tercera. Tercera Y fue la ahora vencida. vemos un Andrés Manuel a veces un tanto impositivo, abre frentes de conflicto cada mañanera. Exactamente. Requerimos un estadista, un tipo visionario, un tipo tolerante. Mira, un estadista no tiene que dejarse llevar por la reacción, por la pasión, por la víscera. Un estadista es un hombre equilibrado, que deja las rencillas personales para otro momento y asume su papel como jefe del Estado mexicano, que requiere de una corresponsabilidad con la opinión pública, que requiere de dar certeza de que su gobierno Sí. en verdad obedece el mandato soberano en las urnas, y no una retórica, decir el pueblo manda, el pueblo decide, y no teníamos ningún solo instrumento de democracia directa para decir, sí, recuerdan lo que fue a hacer allá a su tierra, Pero Tabasco. el pueblo decide cuando él quiere que decida. ¿Sí? Exacto. Y cuando no, él agarra por sus fueros las cosas. ¿Qué afán, licenciado Aldrete, de decir, señores, voy a ser el guardián de las elecciones?
Le han respondido ni mil veces, oiga, ya tenemos instituciones que es el INE. No, pero es que el guardián me hicieron fraude y hoy voy a hacer. Señor presidente, dedíquese usted a gobernar, que tiene un gran país con mucho que hacer. ¿Qué necesidad? Aldrete de poder, de abrir otro frente con el INE. Tocas temas puntuales como siempre, Alfonso. Mira, el INE es un órgano autónomo constitucional. Sí. El INE está, la COPADE también es un órgano constitucional autónomo. Sí. Hoy existen dos controversias constitucionales en la Suprema Corte contra el titular del Poder Ejecutivo Federal, aduciendo que en aras de esas facultades extraordinarias que tiene el presidente, porque el órgano primigenio, los que reforman la cuestión política federal, le otorgan al presidente enormes facultades, no está cuestionando órganos que son vitales para ejercer la democracia en México. Por ejemplo, el INE, me enfoco en el INE porque es fundamental. El INE es un órgano que es garantista de elecciones limpias y transparentes, al menos en la letra. Sí. No es ni por asomo lo que teníamos con aquel gobierno absolutista priista de todo el siglo XX. Si recuerdas, Sí. Alfonso, Laiza, que el secretario de Gobernación era el encargado de conducir los trabajos de las elecciones presidenciales e intermedias. Es decir, en lugar de tener Consejo General del INE, teníamos un secretario de Gobernación que decía, ganó el PAN. Sí. Seguramente el secretario de Gobernación, que era empleado del presidente, porque le debía el cargo, él le va a decir, ¿sabe qué? Ganó el PAN. Exactamente. Era imposible que eso pasara. Ahora, desde 1990 se instala el IFE. En 94 se da una batalla electoral inédita después del asesinato cruel de Luis Donaldo Colosio, recuerdan. En el 96 se lleva a cabo una reforma de gran calado en México en materia electoral, precisamente porque era imposible que desde el gobierno de la República, en el carácter de Tlatoani, o sea, hombre que más que presidente parecía monarca impositivo, se impusiera la voluntad presidencial por encima de los órganos electorales. Entonces, si tanto hemos batallado para construir una democracia más o menos transitable, con un INE, con muchas cuestiones, con muchas diferencias que hemos tenido con el INE, pero al final es un órgano ciudadano, entre comillas. Fíjate, el otro vicio que no permite que este país transite, si bien hemos avanzado, el presidente se quiere tragar al INE. Sí. No quiere, es evidente que está en contra del INE. No, y aquí pudiéramos seguir con todos los temas que no garantizando democracia. Exactamente. Exacto. Hay mucho tema por hablar, Óscar Aldrete, hay muchos temas por hablar, pero el tiempo se acaba, licenciada Laiza, y la pecera nos deja. Aparte. Apasionado los temas, se quedan muchos temas en la agenda, Aldrete, pero será... dejamos para la otra semana. Sí, claro, desde luego. Para la próxima visita que nos hagas. No, hombre, y en adelante habrá bastantes temas que abordar. Dejando a un lado el COVID-19, lo demás no se detiene, oiga, sigue. Esa es la invitación a la gente del COVID-19, híjole, problema. Hay que cuidarnos mucho, cuídense mucho, esto va en serio, damas y caballeros, los muertes van hacia arriba, hay que cuidarnos, hágalo por ustedes, hágalo por su familia. Óscar, muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco a ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, con temas más interesantes. Recuerde, estos temas que ponemos en nuestra mesa de debate, pues es a miras del próximo proceso año, electoral. día de elecciones, proceso electoral. Arranca en septiembre de este año. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? ¿A No, nada? pues, A la vuelta de la esquina. nada. Pero primero hay que pasar la pandemia, salir vivos de esto. Espere. Sí se puede. Exactamente. Gracias. Gracias. Muy amables, buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te recuerdo que la cita es mañana en punto de las 7:30 en Agenda Pública 2020. Ya sabes, nuestras transmisiones completamente en vivo a través de las plataformas digitales. No me queda más que desearte que tengas una excelente noche y ya nos estaremos escuchando y viendo el día de mañana. Gracias.